5 sombras se cernían sobre la noche del 1 de agosto de 1980. En la elegante mansión de los marqueses de Urquijo, un oscuro presagio se palpaba en el aire, como un ladrón acechando en la penumbra. Aquella noche, el destino de una familia prominente de España se decidiría en un instante. Solo 5 personas sabían que el marqués iba a morir, y entre ellas se encontraba Rafael Escobedo Alday, yerno de los marqueses, quien más tarde sería condenado a 53 años de prisión por su supuesta participación en el crimen. Sin embargo, las sombras de la verdad seguían ocultas, y el misterio se adensaba con cada nuevo testimonio contradicho. El caso Urquijo se convirtió en un laberinto de especulaciones. Detrás de cada declaración surgía una nueva incógnita, un nuevo giro de los acontecimientos que mantenía a la opinión pública en vilo. ¿Quiénes eran aquellos otros que acompañaban a Escobedo? Las versiones eran confusas y en la mayoría de los relatos la verdad se desdibujaba. Algunos hablaban de crimen organizado, otros susurraban sobre mafias involucradas en un oscuro entramado de intereses económicos. Pero la teoría más inquietante giraba en torno al Banco Urquijo, que en ese momento se encontraba en medio de una fusión con el hispanoamericano, un proceso que generaba tensiones y conflictos de intereses que podrían haber llevado a la fatal noche. Los detalles del crimen eran escalofriantes. Los investigadores pronto descubrieron que los asesinos habían entrado en la casa a través de la cristalera de la piscina. Un acceso que hablaba de una familiaridad inquietante con el hogar. Se movían con una agilidad sorprendente en la oscuridad, como sombras danzantes en una macabra coreografía. Los peritos coincidían en que quien empuñaba el arma poseía una destreza notable, un tirador que no solo era hábil, sino que parecía haber estado allí antes. La primera víctima fue el marqués, y a él le siguió la marquesa, quien despertó confundida ante los ruidos de la muerte que se adentraban en su refugio. Las balas silbaban en la noche. El eco del primer disparo fue seguido de un segundo, y la marquesa, que dormía en un vestidor adyacente, se encontró atrapada entre la realidad y el horror. Se decía que uno de los 3 intrusos, en un torpe movimiento, había provocado el disparo que sellaría su destino. La escena era de una violencia fría y calculada. Sin embargo, el caos del momento revelaba el carácter improvisado de la ejecución. En un acto brutal de desesperación, los asesinos dispararon de nuevo, esta vez con precisión letal. La noticia del asesinato se esparció como la pólvora. Cuando el vigilante jurado descubrió los cuerpos, la escena del crimen se convirtió en un teatro de horror. Luis Aguirre, el inspector a cargo, se encontró frente a un panorama que desafiaba toda lógica. En un giro insólito, los policías, en lugar de asegurar la escena, abandonaron el chalet bajo la excusa de buscar un cerrajero para abrir una caja fuerte. Aquel momento marcó un punto de inflexión. La escena del crimen, desprotegida y vulnerable, se convirtió en un campo de batalla de intereses ocultos. Mientras tanto, el hijo de los marqueses, Juan de la Sierra, y el administrador de la familia comenzaron a abrir la caja fuerte. En un acto de desesperada contención, decidieron destruir documentos que podrían haber arrojado luz sobre los oscuros entresijos del caso. La imagen era surrealista. La familia, en lugar de llorar a sus muertos, se sumía en una danza de encubrimiento, tratando de borrar las huellas de un pasado que amenazaba con devorarlos. Los años pasaron y el caso Urquijo se convirtió en un símbolo de la impunidad y la corrupción que rodeaban a las élites. Las especulaciones nunca cesaron y el eco de aquella noche fatídica siguió resonando en las sombras de la sociedad. ¿Quiénes eran esos 5? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Las respuestas se perdieron en el laberinto de la memoria colectiva y la justicia, tras 4 décadas, seguía sin poder desenredar el hilo enmarañado de la verdad. La noche del 1 de agosto de 1980 se convirtió en un oscuro capítulo de la historia española, marcado por el brutal asesinato de los marqueses de Urquijo. Sin embargo, lo que ocurrió después de los disparos fue aún más inquietante. En el chalet donde se cometió el crimen, los cadáveres fueron lavados antes de que la policía y los forenses pudieran examinar la escena. Este acto, que parecía destinado a destruir pruebas cruciales, planteó serias dudas sobre la integridad de la investigación. La decisión de limpiar los cuerpos sin la autorización de las autoridades dejó una sombra de sospecha sobre el administrador de la propiedad, quien parecía tener un papel más oscuro en esta tragedia. Pasaron semanas sin que se produjeran avances significativos en el caso, hasta que la detención de Rafael Escobedo, yerno de los marqueses, sorprendió
tanto a la prensa como a la opinión pública. La noticia fue aún más impactante cuando Escobedo confesó haber participado en los crímenes. Su arresto se debió a la insistencia de José Romero Tamaral, un compañero de estudios de Juan de la Sierra, el hijo de los marqueses. Romero, al enterarse de la conexión de Escobedo con el caso, solicitó permiso al jefe superior de policía de Madrid para investigar. Este le permitió hacerlo de manera paralela, lo que llevó a la identificación del arma del crimen, una pistola Star Olympique de calibre .22, fabricada en Eibar, que curiosamente era similar a una que pertenecía al padre de Escobedo. La confusión en las declaraciones de Escobedo se convirtió en un punto central del juicio. El magistrado presidente del tribunal, Bienvenido Guevara, sorprendió a todos al dirigirse a Escobedo como el asesino en medio de la sala, un momento que dejó a los presentes atónitos. A medida que se presentaban las pruebas, la situación se tornaba cada vez más surrealista. La confesión manuscrita de Escobedo, que supuestamente confirmaba su culpabilidad, desapareció del sumario, al igual que los casquillos de bala que podrían haber corroborado la escena del crimen. La pistola, que se había encontrado en el pantano de San Juan, también se esfumó, llevada por personas del juzgado. Este cúmulo de irregularidades planteaba serias dudas sobre la validez del proceso judicial. El juicio contra Escobedo se convirtió en un espectáculo mediático, donde la verdad parecía perderse entre las sombras de la manipulación y el encubrimiento. La falta de pruebas concretas y la desaparición de elementos clave del caso generaron un clima de desconfianza. La opinión pública se dividió entre quienes creían en la culpabilidad de Escobedo y quienes sostenían que era un chivo expiatorio en un entramado mucho más complejo. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Mauricio, quien había estado presente en los eventos que rodearon el crimen, apuntó a Javier como uno de los implicados. Esta revelación llevó al inspector José Romero a centrar su atención en Anastasio. Una vez detenido, se descubrió que Javier había desechado una bolsa que contenía elementos cruciales para la investigación: una pistola, esparadrapo, un soplete y otros utensilios que se sospechaba habían sido utilizados en el asesinato. La imagen de un hombre deshaciéndose de pruebas tan evidentes en un caso de doble homicidio generó inquietud y desconfianza. La amistad entre Javier y Mauricio no parecía suficiente para justificar su comportamiento y la comunidad comenzó a preguntarse qué tan profundo era el vínculo entre ellos. Javier pasó 3 años y 2 meses en prisión. Cuando finalmente fue liberado, se mostró desafiante ante la prensa, afirmando que no tenía intención de huir, ya que eso solo confirmaría las acusaciones en su contra. Sin embargo, pocos meses después, se marchó a Lisboa y luego a Río de Janeiro, como si quisiera borrar su rastro y escapar de las sombras que lo perseguían. Su fuga fue un acto que dejó a muchos perplejos, especialmente porque había sido procesado como coautor del crimen, con el fiscal pidiendo una pena de 10 años más que la del autor material. Esta situación, desde el punto de vista del derecho penal, resultaba insólita y planteaba más preguntas que respuestas. La liberación de Javier fue aún más desconcertante. Tras cumplir el plazo de prisión preventiva, le entregaron su pasaporte, lo que parecía una invitación a escapar. La decisión de las autoridades de no detenerlo y permitirle salir del país dejó entrever una posible complicidad, o al menos una falta de diligencia en la investigación. La situación se tornó más compleja cuando, el 27 de julio de 1988, Rafael Escobedo, el hombre que más sabía sobre el caso, apareció muerto en su celda. La versión oficial indicaba que se había ahorcado con una sábana, pero muchos creían que su muerte no había sido un suicidio. Escobedo había hecho declaraciones en televisión que insinuaban que su vida estaba en peligro y su abogado y amigos afirmaron que había firmado su propia sentencia de muerte. A medida que pasaban los años, el interés por el caso no disminuyó. La crónica negra española se vio marcada por este crimen, que se convirtió en un símbolo de la impunidad y la corrupción. La pregunta que todos se hacían era: ¿quién mató realmente a los marqueses de Urquijo? ¿Quién apretó el gatillo? Las respuestas parecían estar siempre al alcance, pero se desvanecían en un mar de confusión y encubrimientos. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.